Este es Julio César, el líder político y militar más importante de la historia. César era epiléptico. En su juventud fue secuestrado por piratas y murió salvajemente apuñalado por un grupo de senadores. ¿Quieres conocer la increíble vida de un hombre que cambió la historia? Pues acompáñame. En un momento cruzaremos el Rubicón y descubriremos cómo un joven ambicioso se convirtió en el líder más legendario de Roma. Hoy te resumo, en un titá, la biografía de Cayo Julio César. Nuestro viaje comienza en el año 100 a.C., en las bulliciosas calles de Roma. Julio César nació en una familia patricia, los Julios, quienes afirmaban descender de Venus, la diosa del amor. Pero no todo era glamour y fiestas en toga, porque su padre, que también se llamaba Cayo Julio César, como él, tuvo diversos cargos políticos, más o menos importantes, y su madre, Aurelia, era de una familia noble. Pero, a pesar de su linaje, la familia de César no era particularmente rica. Pero lo que a César le faltaba de riqueza, le sobraba en ambición. Ya desde joven, César destacó por su inteligencia y su carisma, como veremos más adelante. De hecho, con solo 16 años, tuvo que hacerse cargo de la familia tras la muerte de su padre. Roma, en esa época, estaba bajo el control del dictador Sila. Sila no veía con buenos ojos a César. ¿Por qué? Porque César se negó a divorciarse de su esposa Cornelia. ¿Y quién era Cornelia? Pues Cornelia era la hija de Cina, con C, uno de los mayores enemigos de Sila. Entonces, mira, la historia es que cuando los emisarios de Sila le dieron la orden de divorciarse de Cornelia, César respondió con su famosa frase: "El César solo manda César". Acordaros de esa frase porque es la que mejor le define. El caso es que contradecir a Sila le valió una orden de captura. Y César pues tuvo que huir y vivir como fugitivo. De hecho, en una ocasión, los soldados de Sila le capturaron y César, que solo tenía 19 años, logró sobornarlos para que lo dejaran ir. Lo que ya nos da una muestra de la habilidad de negociación que tenía ya desde bien joven. Tenía 19 años. Bueno, total, que al final pudo volver a Roma gracias a la mediación de la familia de su madre, Aurelia, la de la familia noble que te he nombrado antes. Y estuvo un tiempo en el ejército donde resulta que lo petó por su valor y su valentía. Poco después, en el año 78 a.C., murió Sila. Así que César ya aprovechó para iniciar su carrera política. Tenía solo 22 años. También hay que decir que 22 años de la época no son como los de ahora, ¿eh? Cuando tenía 25 años, decidió ir a Rodas, en Grecia, para estudiar oratoria. Y aquí es donde la historia se pone bastante interesante. Mientras navegaba hacia Rodas, César fue capturado por piratas. Pero no por piratas cualquiera, ¿eh? Eran piratas cilicios, famosos en el Mediterráneo por ser los más temidos y los más sanguinarios. Vamos, que no eran como Johnny Depp. Los piratas pidieron un rescate de 20 talentos por su liberación. Y César pues, se descojonó de ellos y les dijo que pidieran 50, porque él valía mucho más. Ya vais viendo el talante del personaje, ¿no? Pues ahora os va a quedar más claro. Porque durante los 38 días que estuvo cautivo, no se comportó precisamente como un prisionero. A los piratas les ordenaba callarse cuando quería dormir, participaba en sus juegos y les recitaba poesía. Y si no aplaudía, les llamaba incultos y bárbaros. Vamos, que no se los tomaba muy en serio. ¿Y qué más les decía? Pues les prometió que una vez libre volvería para crucificarlos. Y claro, los piratas, pensando que era una broma, pues se descojonaron de él. Pero no era una broma. Tras ser liberado, César no perdió el tiempo, reunió una fuerza naval, regresó al escondite de los piratas y los capturó. ¿La sentencia? Pues exactamente la que había prometido. Crucifixión. La crucifixión. Sin embargo, en un gesto de misericordia, pues ordenó que les cortaran la garganta antes de la crucifixión, para evitarles un sufrimiento prolongado. O sea que es que en el fondo era un buenazo. Ya de regreso a Roma, César comenzó su meteórico ascenso político. Tuvo muchos cargos. Por cierto, tuvo un cargo en Hispania Ulterior, más o menos lo que más tarde sería Andalucía. Y bueno, su carisma y habilidades oratorias le ganaron el favor del pueblo. Como edil curul, que era un cargo guapo de la época, organizó toda clase de eventos, juegos y festivales, ganándose así pues gran popularidad entre el populacho. Vamos, que se convirtió en una especie de líder, de cacique local, ¿no? Como Jesús Gil en su época. Bueno, el símil con Gil quizás no es muy preciso, pero es que me apetecía poner un vídeo de lo suyo. Total, que resumiéndolo todo mucho, al final formó el primer triunvirato de Roma. Triunvirato es gobierno de tres. Es decir, un gobierno
que lo formó junto con Pompeyo, el general más destacado de Roma, y con Craso, el hombre más rico de la República. Los tres gobernaban Roma, pero como pasaba en los inmortales, solo iba a quedar uno. Con el respaldo político asegurado, César obtuvo el mando de las provincias de las Galias, lo que más tarde sería Francia, que por aquel entonces, en su mayor parte, aún no había sido conquistado, hasta que llegó César. Allí emprendió una serie de campañas militares que durarían 8 años. Conquistó todo el territorio, enfrentó a tribus feroces y se puso ahí a repartir a diestro y siniestro y se cargó a todo Dios, vamos. Se cargó a Asteris, a Obelis y a su puta madre. Y su éxito, y aquí viene lo importante, no solo le trajo riqueza, sino que también le trajo una legión de soldados leales a él. Y una gran fama en Roma. Y como buen estratega, César escribió una obra que se llamaba Comentarios sobre la guerra de las Galias. Esta obra, además, narraba sus hazañas en tercera persona, lo que le daba un aire pues, como de objetividad. El tío fue muy astuto porque además la obra tenía un estilo como muy efectivo y que enganchaba mucho y se convirtió en un auténtico fenómeno social. Y a César, claro, eso le valió para alimentar su propia leyenda antes de volver a Roma. Fue quizás la primera gran obra de propaganda política de la historia. Que por cierto, te dejo un enlace en la descripción por si te quieres comprar el libro. Pero todo lo bueno tiene un final. La cosa es que el Senado, que estaba un poco cagado ante la fama y el poder de César, le ordenó disolver el ejército y regresar a Roma. Disolver su ejército. El caso es que el río Rubicón marcaba la frontera entre la provincia de la Galia Cisalpina, gobernada por César, y el territorio de Italia. Según la ley romana, ningún general podía cruzar este río con su ejército. Cruzar el Rubicón se consideraba un acto de traición y una declaración de guerra. Por cierto, de ahí viene la frase cruzar el Rubicón. Pues entonces lo que pasó es que al llegar al Rubicón, César enfrentó una decisión crucial: obedecer al Senado y perder su poder e influencia, o cruzar el río con su ejército, desafiando al Senado y muy probablemente provocando una guerra civil. ¿Y qué creéis que decidió? Pues con la frase "la suerte está echada", alea iacta est, cruzó el Rubicón. Este acto desencadenó una guerra civil entre las fuerzas de César y las del Senado, lideradas por Pompeyo. Y Roma nunca volvería a ser igual. César persiguió a Pompeyo hasta Grecia y lo derrotó en la batalla de Farsalia. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado. Cuando César llegó a Egipto, fue recibido por Cleopatra, que por su parte buscaba el apoyo de César para consolidar su poder. Lo que comenzó como una alianza política se convirtió en una apasionada relación y juntos navegaron por el Nilo y compartieron ambiciones. De hecho, al tiempo Cleopatra dio a luz a un hijo de César, al que llamaron Cesarión, consolidando así su unión. Con sus enemigos derrotados, César regresó a Roma y fue nombrado dictador perpetuo, que suena así como muy chungo hoy en día, pero lejos de ser un tirano, lo que hizo fue implementar reformas significativas. Por ejemplo, reorganizó el calendario creando un calendario juliano, que es la base de nuestro calendario actual. Redujo la deuda pública, reformó el sistema de impuestos, amplió el Senado para representar mejor a las provincias. Su visión al fin y al cabo era pues, fortalecer a Roma y prepararla para ser una gran potencia global de la época. Pero no todos compartían su entusiasmo. Algunos senadores temían la concentración de poder en torno a César, que por cierto implicaba pérdida de poder por su parte, claro. Y estos senadores, liderados por Bruto y Casio, pues planearon eliminarlo. Y a pesar de haber recibido advertencias, incluido un augurio que le dijo cuidado con los idus de marzo, César acudió al Senado el 15 de marzo del 44 a.C. y allí fue atacado y apuñalado por los conspiradores. Se dice que al ver a Bruto entre ellos exclamó "¿Tú también, Bruto?", antes de sucumbir. Es una escena muy famosa. Y bueno, pues la muerte de César no restauró la república como los conspiradores esperaban, sino que en cambio desencadenó más guerras civiles que llevaron al surgimiento más tarde del Imperio Romano bajo el mando de Augusto, su heredero. El heredero, de hecho, nombrado por el propio César, que por cierto más tarde encargaría a Virgilio la mítica obra La Eneida, de la que ya he hablado en un resumen increíble que te dejo en la descripción.